Reactores químicos. Esta participación está integrada por Velasco Andrea, Vargas Serrano Diego Huetmatzin y una servidora Ángulo de los Santos Fiona Lisset. En un proceso químico industrial, las materias primas deben recorrer una serie de etapas para poder obtener el o los productos deseados. Algunas etapas pueden comprender tratamientos físicos tales como filtración, destilación, extracción, condensación o vaporización. Y mientras que otras etapas se producen las transformaciones químicas requeridas por el proceso. El lugar donde se lleva a cabo las transformaciones o reacciones químicas se denomina reactor químico y es frecuentemente el corazón del proceso. La función del ingeniero químico en el área de las transformaciones químicas también es conocida como la ingeniería de las reacciones químicas. Es el diseño de reactores. ¿Qué es un reactor químico? Un reactor es un aparato o equipo industrial en el que se realiza la transformación química en la mejor forma posible, es decir, en el mejor rendimiento y en el mejor tiempo, siendo el equipo tan reducido y de tan poco costo que como sea posible, además de que consuma el mínimo de energía. Los tipos de reactores químicos. Los reactores químicos se han clasificado de manera general en las dos formas siguientes, en base a su tipo de operación y en base a sus características de diseño, o sea, la forma del reactor. La primera clasificación se asocia principalmente con las reacciones homogéneas y divide a los reactores en los siguientes tipos: reactor batch, por lotes o intermitente, el reactor continuo y el reactor semicontinuo. Reactor batch. Este es un dispositivo, o bueno, en este caso es un reactor, donde todos los reactivos se le introducen al principio y los procesa según un curso determinado de reacción, durante el cual no se alimenta o se extrae algún material. Es decir, el producto no se descarga hasta que concluye el proceso, lo que representa un procedimiento de estado no estacionario en lo que respecta a la composición de la mezcla reaccionante. O sea que existe una variación en el grado de reacción y en las propiedades de la mezcla reaccionante con el transcurso del tiempo. Generalmente el reactor tiene la forma de un tanque con o sin agitación y se utiliza principalmente en la producción a pequeña escala. La mayor parte de los datos cinéticos básicos para el diseño de reactores se obtiene en este tipo de equipo. Un ejemplo de este tipo de reactor es el matraz de laboratorio que pues todos tenemos en el laboratorio. Y bueno, se agrega una carga de reactantes que se lleva hasta la temperatura de reacción. Se mantiene a esas condiciones durante un determinado lapso de tiempo y después se extrae el producto de la reacción. Reactor continuo. En este tipo de reactor, los reactivos se introducen y los productos se extraen simultáneamente y de manera continua. La forma de este tipo de reactor puede ser de tanque, de una estructura tubular o de una torre, y tiene una multitud de aplicaciones en plantas a gran escala. Esto va a ser con el propósito de reducir los costos de operación y facilitar el control de la calidad de los productos. Bien, el reactor semicontinuo es un reactor o también llamado reactor semicontinuo SBR. Se utiliza para operaciones a pequeña escala, para probar nuevos procesos en ingeniería de desarrollo de procesos, para la fabricación de productos costosos, para procesos que son difíciles de convertir a operación continua y para aquellos procesos que requieren un estricto control de los parámetros operativos.
y la minimización de reacciones secundarias no deseadas mediante la manipulación de la concentración de los reactivos. Por lo tanto, se utiliza para llevar a cabo reacciones que involucran explosivos y similares. También se utiliza cuando llevan a cabo reacciones multifásicas, como burbujeo continuo de un reactivo gaseoso o en un medio líquido. La segunda clasificación de los reactores, es decir, en base a las características de su diseño, divide a los reactores en los siguientes tipos: reactor de tanque, reactor tubular, reactor de lecho fijo, reactor de lecho fluidizado, reactor en torre, reactor para las fases dispersas. Reactor tanque. Este tipo de reactor es probablemente el de empleo más común en la industria química. En la mayor parte de los casos, está equipado con algún mecanismo de agitación, centrifugación, oscilación o sacudidas, así como con elementos de transferencia de calor, por ejemplo, intercambiadores de calor de cubierta, externo e interno. Este tipo de reactor se puede operar tanto de manera intermitente como continua, en amplias gamas de temperaturas y precisiones, produciendo un mezclado casi perfecto, con excepciones de fluidos muy viscosos. El reactor de tanque agitado continuo consta de un tanque con una agitación casi perfecta, en el que hay un flujo continuo de manera reaccionante y desde el cual sale continuamente el material que ha reaccionado. En este caso es el material producido. El comportamiento de un tanque de agitado continuo a menudo es aproximado o modelado por el de un STR ideal, que a su mezcla perfecta. Es un reactor perfectamente mezclado. El reactivo se mezcla instantáneamente y uniformemente en todo el reactor al entrar. En consecuencia, la composición de salida es idéntica a la composición del material dentro del reactor, que es función del tiempo de residencia y de la velocidad de reacción. El reactor continuo por etapas tipo horizontal. El reactor de tanque con agitación existe una uniformidad de propiedades debido a un buen mezclado. Por ejemplo, si el recipiente de laboratorio está equipado con un agitador eficiente, la composición y la temperatura de la masa reaccionante tendrán a ser iguales en todas las zonas del reactor. Reactor tubular. Este tipo de reactor está constituido por un solo tubo continuo o por varios tubos en paralelo. Los reactivos ingresan al reactor por un extremo y el producto se obtiene por el otro, con una variación continua en la composición de la mezcla de reacción entre estos dos puntos. El grado de reacción puede variar con respecto a la posición del reactor, pero no en función del tiempo. El reactor ideal de flujo tubular o de flujo en pistón es en el que la masa reaccionante consiste de elementos de flujo que son independientes entre sí, teniendo cada uno diferente composición y temperatura. Se puede lograr una gran aproximación a una buena condición de mezclado, usando un reactor tubular con recirculación. La operación puede ser continua, como lo pueden ver en la imagen, o puede ser por lotes, cerrando las líneas de alimentación y de producto. Otra clasificación se refiere al número de fases en el sistema reaccionante. Esta clasificación debe ser muy importante porque afecta el número y a las etapas de transferencia de masa y energía que tienen que incluirse en el problema del diseño. Las reacciones entre un gas y un líquido pueden verificarse en reactores de tanque o de flujo tubular.
El de lecho fijo, este es un reactor catalítico de gas sólido de tipo de flujo tubular. Este reactor es un sistema heterogéneo muy común, en el cual el fluido reaccionante fluye a través de un lecho de partículas catalíticas relativamente grandes que se mantiene en posición estacionaria, de lo que surge el nombre del reactor de lecho fijo. El reactor de lecho fluidizado. Este tipo de reactor consta de un depósito cilíndrico vertical que contiene las partículas sólidas finas, que son catalizadores o reactivos. La corriente del fluido reactivo se introduce en la base del reactor a una velocidad tal que los sólidos flotan en la corriente del fluido sin salir del sistema. En estas condiciones, el lecho de partículas se comporta como un líquido en ebullición, que tiende a igualar la composición de la mezcla de reacción y la temperatura a lo largo del lecho, es decir, crea cierto grado de retromezclado. En las reacciones catalíticas heterogéneas, el catalizador suele perder su actividad con el tiempo de operación. Si esta disminución es rápida y severa, es aconsejable regenerar el catalizador en forma continua sin suspender la operación. Los reactantes entran y salen del reactor que contiene el lecho fluidificado de partículas catalíticas pequeñas, entre 100 y 200 mallas. Parte del catalizador que se extrae de manera continua enviándolo hacia otro recipiente tubular que constituye la unidad regeneradora. Este equipo, las partículas catalíticas se regeneran y regresan al reactor. El reactor en torre. En este tipo de reactor se caracteriza por su estructura cilíndrica vertical con una relación grande entre la altura y el diámetro. Puede tener desviadores rellenos sólidos o reactivos catalizadores o inertes, o bien quizás se alimente sencillamente a una torre vacía y utiliza para procesos continuos de reacciones heterogéneas, como por ejemplo este reactor está en el horno y cal las unidades de absorción de gases para las reacciones gas líquido, incluyendo torres empacadas de platos y de rocío. Otro tipo de reactor heterogéneo es la modificación para tres fases, figuras M y N, en las que los reactantes gaseoso y líquido entran en contacto con partículas del catalizador sólido. En efecto de los procesos físicos sobre la operación del reactor, resulta más complejo que el caso de los sistemas en dos fases, pues la velocidad intrínseca debe acoplarse con los efectos interfaciales de transporte tanto como gas líquido como líquido sólido. Reactor para fases dispersas. Este tipo de reactor se caracteriza por una columna vertical que contiene partículas muy finas de catalizador suspendidas en un medio líquido. Por ejemplo, podríamos hablar de aceite, que puede ser uno de los reactivos. El reactivo gaseoso que se burbujea por la suspensión se disuelve en el medio líquido en donde se producen las reacciones catalizadas. Esta técnica facilita el control de temperatura debido a la gran capacidad calorífica y a las características favorables de transferencia de calor del líquido. Una aplicación de este tipo de reactor está en la hidrodesintegración de aceites combustibles residuales. En resumen, las tres clasificaciones de reactores que revisten importancia para el diseño son por lotes isocontinuos, de tanque o tubulares, homogéneos y heterogéneos. El reactor continuo de tanque con agitación tiene ciertas ventajas debido a la uniformidad de temperatura, presión y composición que se logra como resultado del mezclado. Es posible operar estos reactores en condiciones isotérmicas, aun cuando el calor de reacción sea alto, cosa imposible en los reactores largos de tipo tubular.
cuando se desea operar con intervalos estrechos de temperatura. Un ejemplo, para reducir al mínimo las reacciones secundarias o evitar velocidades desfavorables, la posibilidad de operar isotérmicamente a una temperatura óptima representa una ventaja importante, ya que los reactores de tanque con agitación, gracias a sus considerables volúmenes y por tanto altos valores de volumen, proporcionan un tiempo de resistencia largo. Esto combinado con la naturaleza isotérmica del reactor. En general, los reactores de tanque con agitación se usan primordialmente para sistemas reaccionantes en fase líquida, a presiones bajas o medias. Pueden usarse cuando el calor de reacción es alto, pero solo si el nivel de temperatura obtenido en la operación isotérmica puede ser satisfactorio. En general, todos los procesos químicos giran en torno al reactor químico. Por tanto, uno de los factores importantes para determinar la economía general del proceso es el diseño del reactor. Contrariamente a lo que sucede con el equipo de procesos de transferencia de calor o masa, no existe ningún método directo para diseñar los equipos que se pueda desarrollar una reacción química. Esto implica que los reactores deben diseñarse para cubrir los diferentes requerimientos de los sistemas reaccionantes específicos. Al iniciarse la tarea de diseño, deberá contarse con la siguiente información: el tipo de reacción, simple o compleja, la necesidad de un catalizador, las fases comprendidas, la modalidad de control de temperatura, presión, isotérmico, adiabático u otro, la necesidad de presión, vacío, etc., la capacidad de producción, las expresiones de velocidad química, la variación de los parámetros de velocidad en función de la temperatura, presión, etc., las características de transferencia de calor y masa, las propiedades físicas y químicas, por ejemplo, el calor de reacción, la constante de equilibrio, etc. Todos los componentes que participan en la reacción y las características de corrosión del sistema reaccionante y cualquier riesgo potencial relacionado con dicho sistema. Una vez recabada toda la información, los datos antes citados, se produce una selección preliminar, determinación y tamaño del reactor. El procedimiento de diseño para los reactores homogéneos y heterogéneos es en esencia el mismo y consiste en las siguientes etapas: formulación de las ecuaciones de conservación para el tipo específico del reactor considerado, introducción a las expresiones apropiadas para las velocidades de transferencia de masa y energía pertinentes al sistema, introducción a las exposiciones apropiadas para la ecuación de velocidad de reacción y resolución de las ecuaciones de conservación resultantes. Con el diseño de un reactor se conocen los siguientes aspectos: el tipo y tamaño de equipo que se necesita para lograr el grado deseado de verificación de la reacción, las condiciones de operación, temperaturas, presiones, velocidades de flujo requeridas, los dispositivos que son necesarios para intercambiar la energía, generalmente en forma de calor, con los alrededores. Un análisis de costos para determinar el diseño más provechoso. El análisis de los reactores químicos consta de dos partes: la interpretación de los datos de un reactor a pequeña escala para la obtención de una ecuación de velocidad. El problema de diseño para predecir el funcionamiento del reactor una vez que se conoce la expresión de la velocidad. Nosotros como ingenieros químicos necesitamos una ecuación numérica para la velocidad intrínseca y poder diseñar un reactor a escala comercial. Por lo general, la información disponible son los datos a escala de laboratorio de concentraciones en función del tiempo. A partir de esta información es necesario determinar la expresión de la ecuación. Esto casi siempre requiere de todo un procedimiento de prueba y error, comparando diversas ecuaciones de velocidad propuestas con los datos. Todo lo que el ingeniero químico requiere es una ecuación de velocidad que sea exacta en el intervalo de condiciones
que se espera prevalecerá en el reactor a escala comercial. El ingeniero químico depende de la información suministrada por el químico de laboratorio, la planta piloto o el reactor a gran escala, para desarrollar sus tareas de diseño. Tal como ya se mencionó, de esta información necesitamos extraer, entre otras cosas, las velocidades de las reacciones químicas involucradas, es decir, la cinética química del sistema. Para lograr esto, debe separar los efectos de los procesos físicos de los datos observados, obteniendo así información de velocidades concernientes exclusivamente a la etapa de transformación química. Y en segunda parte, para el análisis, las primeras decisiones que se deben de hacer en el diseño se refieren a la selección del tipo de reactor y del método de operación. El siguiente paso consiste en evaluar el funcionamiento del reactor, esto es su tamaño, la composición de la corriente de producto y las condiciones de operación requeridas. Entre estas últimas ya se incluyen las temperaturas, las presiones y las composiciones dentro del reactor. Las primeras decisiones son imposibles si no se lleva a cabo cálculos de funcionamiento para diversos tipos de reactores. En esta última instancia, la selección del reactor puede tener que hacerse en base a sus utilidades, grados de seguridad y factores ambientales. Muchas gracias por escucharnos.